Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a este cuarto día de nuestro curso Sur Actualizado. Ha sido una semana intensa, llena de conocimiento, con grandes expositores. Hemos aprendido mucho y este va a ser una jornada igual de espectacular que los otros días. Agradecemos a la industria que permite la realización de este curso, a los laboratorios AVI, Bristol Myers Squibb, Fresenius Kabi, GlaxoSmithKline, Janssen, Novartis, Pfizer, Roche, Sandoz y Tecnofarma. Vamos a revisar la agenda de hoy. Para mí es un privilegio presentar a dos grandes amigos de la reumatología y de la vida también, como es la doctora Bancalari con su charla de vasculitis ANCA, y al final al doctor Cristóbal Oyarzún con casos clínicos, y el laboratorio Roche nos va a ofrecer un simposio a cargo del doctor Gustavo Casado, también un querido doctor conocido en nuestro medio. Empezaremos en unos instantes. Si tiene algún problema de conexión, actualice su página. Si tu conexión de Wi-Fi no es muy buena, conéctate desde tu teléfono. Te invitamos a hacer preguntas e interactuar con el presentador. Al final de cada charla va a haber tiempo para que hagan sus preguntas. Revisa, esto es muy importante y muy bueno para todos, que al final de este curso, todas las charlas van a estar disponibles en el link suractualizado.cl. Ustedes estarán disponibles hasta el 31 de diciembre a partir de este lunes. Y sin más preámbulos, voy a presentar a la doctora Andrea Bancalari. Ella es jefa de la sección de reumatología del Hospital Guillermo Gran Benavente de Concepción y miembro staff del Centro Integral de Reumatología Bioreuma en Concepción. Ella presentará vasculitis ANCA. Andrea. Gracias, doctora Pino. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy día, entonces, en nuestra cuarta jornada, vamos a revisar el tema de vasculitis asociada a ANCA. Bien, para ordenarnos un poquito, les puse aquí los contenidos que van a estar en esta presentación. Primero que nada, vamos a definir qué es lo que son las vasculitis y cómo se clasifican. Luego, ¿cuáles son las vasculitis asociadas a ANCA y cuál es su importancia? ¿Qué son los ANCA y cómo podemos determinarlos en la clínica? Vamos a hablar un poco de la patogenia de la vasculitis asociada a ANCA y vamos a hablar en profundidad, por honor al tiempo, de una sola de las vasculitis asociadas a ANCA, que es la granulomatosis con polengiitis. Vamos a ver su clínica, su diagnóstico. Y por último, vamos a terminar en el tratamiento actualizado de las últimas referencias y estudios de las vasculitis asociadas a ANCA. Bien, comenzamos entonces. ¿Qué son las vasculitis? Son un grupo de enfermedades que se caracterizan por presentar principalmente inflamación de los vasos sanguíneos. Por supuesto, va a haber daño de pared vascular y, por ende, puede haber una obstrucción del flujo de sangre. Estos pueden afectar cualquier tipo del vaso del organismo y pueden comprometer uno o varios órganos a la vez. Y la clínica del paciente con vasculitis va a estar dada por la expresión de la isquemia a los tejidos irrigados por los vasos comprometidos que tengan vasculitis. Bueno, hay varios tipos de clasificación de las vasculitis. Podemos clasificarlas como primarias o secundarias, según el tamaño del vaso, en pequeño vaso, mediano vaso, grandes vasos, según el mecanismo patogénico implicado, y si son asociados a ANCA. Este es el último consenso, el 2012, de Chapel Hill, donde clasifica toda la cantidad de vasculitis, las trata de
de tratar de ordenarlas un poco. Por ejemplo, acá vemos las vasculitis de vaso grande, de mediano y de pequeño vaso, y estas son, dentro de las de pequeño vaso tenemos las vasculitis asociadas a ANCA. Este es un esquema bien práctico, bien conocido de este consenso Chapel-Hill, que podemos ver en forma didáctica cómo dividen estas vasculitis según el vaso, del tamaño del vaso. Por ejemplo, tenemos acá a la izquierda el vasculitis de vaso grande, por ejemplo, el Takayasu, la artritis de la célula gigante, de mediano vaso, por ejemplo, la poliartritis nodosa, y de pequeño vaso, como son, por ejemplo, la vasculitis por complejo inmune, por cleoglobulinemia, y las asociadas a ANCA, que es la que vamos a revisar en esta presentación. Pero, ¿cuáles son entonces las vasculitis asociadas a ANCA? Principalmente son tres. La granulomatosis con poliangiitis, GPA, que es ex-Wegener. Inflamación, que es una inflamación granulomatosa del tracto respiratorio y vasculitizante de pequeño y mediano vaso. La polengitis microscópica, el MPA, vasculitis necrotizante de pequeño vaso, capilaritis pulmonar y glomerulonefritis. No hay inflamación granulomatosa en este. Y la granulomatosis eosinofílica con polengiitis, el EGPA, es el ex-Church-Strauss, que es una vasculitis necrotizante de pequeño vaso y mediano vaso, caracterizado por granuloma e infiltración de tejido por los eosinófilos. Entonces, ¿cuáles son las características de esta vasculitis asociada a ANCA? Son vasculitis necrotizantes, sin o muy pocos depósitos inmunes. Son de pequeño vaso. ¿Qué implica eso? Que son de capilares, de vénulas, arteriolas y pequeñas arterias. Son de etiología desconocida y su patogenia va a estar asociada al ANCA. Están los C-ANCA PR3 y los P-ANCA MPO, que los vamos a ver detalladamente. Bien, ¿y cuál es la importancia de esta vasculitis asociada a ANCA? Tienen una alta morbilidad aguda, pueden tener daño irreversible en los órganos y pueden producir alta mortalidad, tanto por la enfermedad misma como por el tratamiento. Ahora, algo bueno que tienen una remisión con los tratamientos actuales del 90%, pero tenemos todavía una recaída hasta el 50%. Bueno, ¿pero qué son los ANCA? Los ANCA son anticuerpos, ¿cierto? Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Entonces, son anticuerpos que son dirigidos contra antígenos que están presentes dentro del citoplasma de los neutrófilos. ¿Y cómo los detectamos en el laboratorio, clínicamente? Se detectan por el IFI, por ejemplo. Son dos formas de detectarlo. Mediante técnica de inmunofluorescencia, IFI, el C-ANCA, que es el citoplasmático, y el P-ANCA, el perinuclear. Ahí vamos a ver una foto. Y también, aparte de detectar estos ANCA, podemos detectar los antígenos blancos a los cuales los ANCA se van a unir a estos, que están en la superficie de la membrana del neutrófilo. Y estos se pueden detectar por ELISA. Estos antígenos son la proteinasa 3, el PR3, y la mieloperoxidasa, el MPO. Estos antígenos se van a expresar en la membrana celular y van a ser el blanco de unión de los ANCA. Y estos también los podemos detectar clínicamente por laboratorio. Entonces, acá tenemos una foto de la inmunofluorescencia. El C-ANCA, por ejemplo, es el patrón citoplasmático. ¿Por qué? Porque la tinción, si ustedes ven, está en el citoplasma. Y el P-ANCA, que es patrón perinuclear, se fijan que la tinción está alrededor del núcleo. Es por eso que se llaman así. Bueno, veamos un poco acerca de la patogénesis de la vasculitis asociada a ANCA. Como dijimos, la etiología es desconocida, pero se han implicado algunos factores genéticos, algunos factores externos, como gatillantes un poco de que podrían gatillar esta vasculitis. Entre los factores genéticos tenemos los polimorfismos, ¿cierto? Algunos genes inhibidores de serin proteasas, HLA-DQ, HLA-DP, DR4, y algunos factores externos que también se han estudiado como el sílice, el mercurio, el asbesto, cemento, acerrín también se ha asociado como gatillante, algunas drogas como el PTU, hidralazina, penicilamina, loprinol y la cocaína, que siempre tenemos que tener presente y preguntarle a los pacientes cuando sospechamos una vasculitis ANCA.
En general, la patogenia, entonces, ¿qué es lo que es? El neutrófilo, ¿cierto? Circulante, el ANCA se va a unir a estos neutrófilos, van a activar a estos neutrófilos y estos neutrófilos activados van a producir la inflamación de la pared vascular, produciendo la vasculitis. Bien, lo voy a explicar un poco más detalladamente por parte, para hacerlo más explícito. Entonces tenemos acá un neutrófilo circulando, ¿cierto? Este neutrófilo va a tener los receptores FC, donde se van a unir pueden unirse los ANCA, los receptores citoquina, y los antígenos PR3 y MPO que están en el citoplasma de los neutrófilos, ¿cierto? Sobre todo en los gránulos azurófilos. Entonces, tenemos, bueno, no tengo puntero, pero para que me guíen de izquierda a derecha, para que me sigan, perdón, de izquierda a derecha, tenemos los neutrófilos circulando, ¿cierto? Algún gatillante como una infección, ¿cierto? Drogas, alguna toxina o alguna predisposición genética van a secretar citoquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, anti-TNF-alfa, que van estas citoquinas a estimular al neutrófilo y van a inducir la migración de estos, ¿se acuerdan de estos PR3, estos MPO, estos antígenos que estaban en los gránulos azurófilos del neutrófilo, el citoplasma, y los van a llevar a la superficie del neutrófilo? Y esto, al pasar esto, el neutrófilo se va a activar, se va a quedar un neutrófilo activado. Por otro lado, tenemos los linfocitos B, que son los productores de anticuerpos, que van a liberar estos ANCA, y entonces el PR3 y el MPO, que ya se va a ir a la superficie del neutrófilo, se va a unir al ANCA. Entonces vamos a tener el PR3 o MPO unido a los ANCA. Y entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos el neutrófilo activado, ¿cierto? Entonces, unido el PR3 o MPO con el ANCA, y este va a producir aún más citoquinas que van a inducir aumentar la expresión de las moléculas de adhesión. Y este aumento de la expresión de la adhesión va a provocar que los neutrófilos se adhieran de una forma firme al endotelio, ¿ya? Al unirse este neutrófilo activado al endotelio, los ANCAs van a liberar aún más enzimas proteolíticas de los neutrófilos adheridos a esta pared vascular y van a hacer aún más daño endotelio. Estos neutrófilos activados se van a secretar más citoquinas proinflamatorias que van a perpetuar este daño endotelial, que va a ser la causa de toda esta vasculitis. Entonces, en resumen, entonces, con esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Un daño endotelial, ¿cierto? Este daño endotelial se va a expresar como una necrosis fibrinoide, va a haber adherencia plaquetaria, trombosis, oclusión de vaso, y a nivel tisular, este daño endotelial, ¿cómo se va a expresar? ¿Cierto? Puede expresar de dos formas, produciendo una inflamación de la pared vascular, que por ejemplo a nivel del pulmón lo podemos manifestar como una hemorragia alveolar, una capilaritis, ¿cierto? O a nivel renal nos va a dar una glomerulonefritis. Y por otra parte podemos expresar esta lesión tisular con granulomas. En GPA y en EGPA solamente se ven los granulomas y se pueden ver, por ejemplo, nódulos pulmonares, se pueden ver en la estenosis subglótica o en un tumor retroorbitario. Bien, entonces vamos a hablar en profundidad de una sola de las vasculitis asociadas a ANCA, que es la granulomatosis con poliangiitis, la GPA, que es el ex granulomatosis de Wegener. Bueno, esta es una de las vasculitis asociada a ANCA, ¿cierto? Una de las tres. Es una vasculitis necrotizante con formación de granulomas. Afecta tanto al tracto respiratorio superior como inferior y glomerulonefritis. Tiene una edad promedio de presentación entre 55 y 70 años, aunque puede presentarse en cualquier edad. Está descrita una incidencia de 2 a 12 por millones de habitantes y hay estudios que demuestran una proporción igual entre hombres y mujeres. Bien, la clínica bien frecuente, 30-80% de los pacientes que van a tener esta poliangiitis, granulomatosis con poliangiitis, los síntomas generales. Va a haber un compromiso en el estado general del paciente, fiebre, baja de peso, fatiga, eso es bien frecuente. Pueden haber mialgias, artralgia, ¿ya?
Y lo otro importante y bien frecuente es el compromiso en la vía aérea superior. Podemos tener compromisos nasal, oral, oído, laringotraqueal. Por ejemplo, se puede manifestar como una epistaxis, una sinusitis en el paciente, la clásica nariz en silla de montar, que vamos a ver fotos. En orales puede haber úlceras, una gingivitis de difícil manejo, una otitis media aguda, una pérdida auditiva súbita, una estenosis subglótica, una disfonía, una estridiosa. Hay varios síntomas del compromiso de la vía aérea superior que podemos tener estos pacientes. Por ejemplo, acá tenemos una foto de una gingivitis dolorosa y la clásica nariz sencilla de montar, que es patognomónica del GPA, que es la deformación del tabique nasal. En cuanto al compromiso pulmonar en esta enfermedad, en un 45% se puede presentar desde el inicio. Dentro de los hallazgos de la radiografía podemos ver nódulos en un 40-70%, infiltrados, por ejemplo, virus merilados, cavitaciones podemos ver en la radiografía un 25% y la clásica hemorragia alveolar. Y el paciente, ¿qué es lo que va a sentir? ¿Qué nos van a manifestar? Tos es lo más frecuente, 45%. Hemoptisis, que nos puede estar guiando a que sea una hemorragia alveolar. Pleuritis, también un 28%. O paciente puede manifestar disnea. Aquí hay unas fotos, por ejemplo, de nódulo pulmonar, alguna cavitación de pacientes que hemos tenido con granulomatosis con poleengiitis. El compromiso renal también súper frecuente, súper importante, una de las causas de alta mortalidad y de baja sobrevida renal, puede producirse en 75% de los casos. La lesión típica histológica es la glomerulonefritis focal segmentaria, ¿cierto? En el examen de orina podemos ver cilindros granulares, eritrocitarios, y lo más frecuente es tener proteinuria mayor a 1 gramo, en un 60%. La insuficiencia renal grave de inicio puede llegar hasta un 17% y que quede con enfermedad renal crónica incluso hasta un 32%. En cuanto al compromiso ocular, es frecuente, pero es la manifestación primordial de la GPA, ¿ya? Esta la distingue, del que tenga compromiso ocular la distingue a otras vasculitis asociadas a ANCA, que se ve prácticamente solo en la vasculitis granulomatosis con poleengiitis, Wegener, ¿ya? Bien frecuente las episcleritis o la escleritis, puede haber conjuntivitis, queratitis, proptosis, una uveitis en un 2 a 7%, y hasta neuritis óptica podemos ver o una diplopía que se manifiesta en el paciente. Las lesiones cutáneas, bueno, siempre vamos a tener lesiones cutáneas en una vasculitis cutánea, pero son totalmente inespecíficas, puede ser desde un púrpura palpable hasta una necrosis. En cuanto al compromiso neurológico, también tenemos que pensarlo, es menos frecuente, pero puede ser manifestación del sistema nervioso central, con infarto, pueden haber hemorragias cerebrales, o también del sistema nervioso periférico, ¿ya? Manifestado lo más frecuente como en mononeuritis múltiple o pacientes con polineuropatía. En cuanto al diagnóstico, bueno, el PR3-ANCA en el GPA tiene alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico, más del 90%, pero igual pueden haber GPA con ANCA negativo o con MPO positivo. Pero el gold standard siempre va a ser la biopsia, que va a demostrar vasculitis de vaso pequeño o presencia de granulomas en algunos tejidos. Bueno, voy a hablarles un poco para que sepan de los fenotipos del GPA, porque hay que reconocer, sobre todo para el tratamiento, que existen los fenotipos de forma sistémica, generalizada, severa y la forma limitada. La generalizada severa es la que nosotros vemos en los pacientes graves en la UCI con compromiso renal, que hacen esta glomerulonefritis rápidamente progresiva, que hacen o hemorragia alveolar. Hay predominio de vasculitis, ¿ya? Es mucho más frecuente ver estos pacientes que tengan PR3 positivo. Y esta es la otra forma mucho más benigna, que es localizada, limitada, del tracto respiratorio generalmente superior. Este paciente no va a tener muchos síntomas constitucionales, va a predominar el tema de los granulomas y el PR3 puede estar en menor grado positivo, ¿ya? Y se ve más en mujeres y en pacientes más jóvenes. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento
de esta enfermedad. Entonces, de estas vasculitis asociadas a ANCA. Es muy importante dividirlas en dos. En la inducción, ¿cierto? Porque vamos a inducir la remisión. Queremos inducir la remisión de esta enfermedad. Y además, después se divide en mantención, que queremos mantener esta remisión que pudimos inducir con el tratamiento, ¿ya? Logrando el 90% casi de los pacientes que pueden alcanzar esta remisión. Bueno, el pilar fundamental, los corticoides como tratamiento de inducción. Se pueden usar tratamientos corticoides orales en altas dosis o también pulsos endovenosos. Se usan para inducción de enfermedad activa, ¿cierto? Vasculitis activas y severas, desde la forma sistémica. Su elección de que sea oral o sea en pulso bebé va a depender mucho de la gravedad del paciente, pero generalmente se usan en pacientes pulsos bebé cuando son con riesgo vital. En este estudio, el PEXIVAS, una parte de este estudio es comparar pacientes que recibieron dosis estándar de corticoides de altas dosis y dividieron en otro grupo de dosis reducida de corticoides. ¿Ya? El outcome primario era la mortalidad y la sobrevida, querían ver la sobrevida renal. Entonces, si me siguen, todos los participantes recibieron pulsos de glucocorticoide, 1 a 3 gramos de metilprednisolona, ¿cierto? Y en la primera semana, todos los participantes también recibieron dosis alta de corticoide por la primera semana de 1 miligramo por kilo. La diferencia aquí en este estudio es la segunda semana, que en el grupo estándar siguió recibiendo 1 miligramo por kilo y en la dosis en el grupo de dosis reducida bajó la dosis a la mitad y así sucesivamente. Entonces, basado en los resultados de estos estudios PEXIVAS, la dosis reducida ya en este grupo de pacientes no fue inferior a dosis estándar en cuanto a mortalidad del paciente y en sobrevida renal. Ya no hubo diferencia. Pero donde hubo la diferencia fue en que la dosis reducida del paciente, de este grupo de pacientes reducidos, se asoció a menos riesgo de infección, ya con un P significativo. Entonces, la recomendación es, se podría decir que podríamos usar dosis reducida de corticoides sobre dosis estándar para inducción de remisión de las vasculitis. Bueno, siguiendo con otro tratamiento de inducción, el metotrexato, ¿ya? Este se usa para el tratamiento de inducción de las vasculitis asociadas a ANCA no severa, o sea, las limitadas. El estudio NORAM, el 2005, fue el primer estudio que demostró que no era inferior el metotrexato a la ciclofosfamida en la inducción de estas vasculitis asociadas a ANCA localizadas no severas. Y, por supuesto, con el metotrexato teniendo mucho menos toxicidad. Se usan dosis de 20 a 25 miligramos con una tasa de remisión de casi el 90%. La ciclofosfamida. Esta es otra droga súper importante para el tratamiento de inducción también de la vasculitis ANCA. La ciclofosfamida es una droga alquilante, citotóxica, ¿cierto? Como sabemos, con capacidad para destruir linfocitos B y T. Esta está aprobada para su uso en la inducción de remisión de tratamiento GPA-MPA activa severa. El estudio Cyclops, el 2009, ya mostró, digamos, hizo la comparación de usar ciclofosfamida oral con ciclofosfamida endovenosa. La ciclofosfamida oral de 2 miligramos por kilo y la ciclofosfamida endovenosa 15 miligramos por kilo por 6 meses, ¿ya? Ahora, ambos tuvieron igual tasa de remisión, ¿ya? Pero se prefiere la dosis endovenosa, ya que la dosis acumulada de ciclofosfamida es mucho menor, por ende hay menos leucopenia en estos pacientes y menos toxicidad a largo plazo. Rituximab, ¿ya? Este es otro medicamento que estamos usando para la inducción de remisión, ¿ya? Es un anticuerpo monoclonal dirigido anti-CD20 que se encuentra en la superficie de los linfocitos B, o sea, atacamos justo los linfocitos B, que son los que van a producir los ANCA, ¿cierto? Estos anticuerpos. No es inferior a la ciclofosfamida, eso lo demostró el estudio RAVE,
y, por lo tanto, se recomienda su uso en vasculitis GPA-MPA activa severa. La dosis que se usó en los estudios es de 4 dosis semanales de 375 miligramos por metro cuadrado, pero la que se está usando y está aprobada en la clínica actual, se usan 2 dosis de 1 gramo cada 15 días. En cuanto al uso o no de la plasmaféresis como tratamiento coadyuvante en la inducción de remisión, nuevamente el estudio PEXIVAS demostró que agregar plasmaféresis al tratamiento de inducción no mejoró las tasas de enfermedad renal crónica ni de mortalidad, ¿ya? Pero últimos estudios, últimos metaanálisis, han habido que sí han habido diferencia en cuanto, no a la mortalidad, pero sí en la sobrevida renal. Por lo tanto, se está considerando su uso en pacientes con alto riesgo de enfermedad renal crónica, por ejemplo, que debuten con creatinina mayor a 3.4 miligramos por decilitro. En cuanto al tratamiento de mantención, o sea, ya tenemos listo el tratamiento de inducción. Si logramos el tratamiento de inducción con una remisión de la enfermedad del paciente, pasamos al tratamiento de mantención. O sea, que queremos mantener la remisión en este enfermo que ya lo logramos, ¿cierto? En los últimos estudios, entonces, vamos a revisarlos. Se recomienda el uso de rituximab sobre azatropina y metotrexato, y esto se ve reflejado en los estudios MindRIT-SAN y el Ritaceram, ¿cierto? El estudio de MindRIT-SAN usó rituximab 500 miligramos cada 6 meses, hasta total de 18 meses, y el Ritaceram de 1 gramo cada 4 meses. Y hay otros estudios que han demostrado 1 gramo cada 6 meses también. En segundo lugar, se puede usar la azatropina oral de 2 miligramos por kilo día. Tercer lugar, metotrexato, 25 miligramos semanal. Y ya cuarto lugar, que también está comprobado que puede tener efecto, pero con más efectos adversos, es el uso de la leflunomida. Ahora, ¿cuánto tiempo debemos mantener la terapia de mantención? Esta debe siempre ser guiada según la condición clínica del paciente. Estudios clínicos todos utilizan el seguimiento de mantención de iguales o mayores a 18 meses. El tema acá es el riesgo de recaída versus riesgo de continuar el medicamento y los efectos adversos. En este último estudio, el MindRIT-SAN 3, se usó el rituximab de forma continua en mayor tiempo, y que mantuvo mayores tasas de remisión y sin mayores efectos adversos. Entonces, hay que considerar el uso prolongado de rituximab en pacientes con mayor riesgo de recaída, que son los que tienen PR3 positivo y los que hayan tenido quizás una recaída anterior. Bien. ¿Cuánto tiempo debemos usar los corticoides? ¿Cierto? Bueno, ya sabemos que en la terapia de remisión de la inducción tenemos el uso de corticoides sí o sí, ¿cierto? Podemos usar la dosis reducida, como el último estudio. Pero, ¿qué pasa con los corticoides en la terapia de mantención? Bueno, la duración óptima no está bien establecida. Hay estudios que usan solo 6 meses o menos de 6 meses, 6 a 18 meses o mayor a 18 meses. En realidad, la duración del tratamiento con corticoides en GPA, MPA, dependerá mucho de la condición clínica y la evaluación del paciente. Bueno, y otro tema importante es cómo debemos manejar estos cambios en los títulos ANCA. O sea, por ejemplo, tenemos un paciente que tuvimos remisión, tuvimos mantención y aparece un aumento de un título ANCA que ya se había negativizado. El aumento en títulos ANCA no necesariamente son predictores de reactivación. Los estudios son controversiales. El aumentar la inmunosupresión basado solo en los títulos ANCA puede resultar en mayor inmunosupresión innecesaria y mayores efectos adversos. La persistencia de ANCA positivo, por ejemplo, un paciente que ya hizo una remisión, inducción-remisión, y está bien, pero persiste el ANCA positivo, no necesariamente va a indicar que se debe continuar con inmunosupresión. Por lo tanto, la recomendación es que con la persistencia de un ANCA positivo,
o que se positivice o que aumente el título, se recomienda aumentar la observación del paciente, pero no cambiar el tratamiento solamente en el título ANCA, ¿ya? Pero siempre considerando que los ANCA-PRTs van a tener siempre asociación más recaída, así que eso hay que observarlo aún más. Bueno, y si ya este paciente efectivamente ya está en recaída, ¿cierto? ¿Cómo tratamos la recaída? En un paciente con GPA-MPA en tratamiento de mantención, por ejemplo, con acetropina, que no ha usado rituximab y que esté en una recaída de enfermedad severa, se recomienda el uso de rituximab para inducción de la remisión. Pero, por ejemplo, en pacientes que han estado de mantención, usado mantención rituximab y que hacen una nueva recaída de enfermedad severa, se recomienda switch al ciclofosfamida, pero en mayores dosis para inducción de remisión. Esas son las últimas consideraciones. Y bueno, finalmente, como conclusiones, ¿cierto? Podemos ver que la evidencia apoya el papel de los ANCA en la patogénesis de la vasculitis ósea ANCA, ¿cierto? Los tratamientos de inducción tienen respuestas bastante favorables en remisión, en un 90%. Aquí lo preocupante es, y por eso se mantienen los estudios y todo, es el alto porcentaje de recaídas, 50%. Por eso que la óptima duración de la terapia de mantención todavía es discutida. Los últimos estudios, como les había mencionado, con rituximab, muestran una cierta favor en la mantención sostenida y que no habían aumentado los efectos adversos por el medicamento. Siempre, como les repito, considerar que hay siempre mayores recaídas en los PR3 que en los MPO. Por lo tanto, cuando consideremos que usar un uso prolongado de mantención, con rituximab, por ejemplo, va a ser ojalá en pacientes con alto riesgo de recaída, con PR3 positivo o que hayan tenido un antecedente de recaída anterior. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Bancalari, por su clara y completa presentación. Le voy a pedir a la audiencia que empiecen a anotar sus preguntas para la mesa redonda, donde vamos a tener la discusión de esto. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Bueno, siguiendo con nuestro programa, vamos a dar paso al simposio de la industria del laboratorio Roche, pero antes de eso vamos a ver un video. Hace 10 años lanzamos un mecanismo de acción innovador y eficaz para la artritis reumatoidea. Fuimos los primeros en demostrar superioridad en monoterapia biológica versus el gold standard. Evidenciamos similar eficacia clínica de Actemra en combinación y en monoterapia. Fuimos los primeros en demostrar superioridad en monoterapia versus otro medicamento biológico. Brindamos la formulación subcutánea en adultos con mayor flexibilidad de uso. Luego de 50 años sin terapias superadoras a los corticoides, fuimos por más y obtuvimos la indicación para la arteritis de células gigantes. Innovamos en evaluar eficacia con disminución de corticoides en artritis reumatoidea. Más de 1,5 millones de pacientes en todo el mundo se han beneficiado con Actemra. Con pasión y compromiso, es nuestro deseo seguir transformando la vida de las personas. Todos construimos Actemra. Bueno, a continuación tengo el agrado de presentar al doctor Gustavo Casado. Él es jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Militar Central, director de la Cámara de Especialistas de Reumatología de la Universidad de Buenos Aires y coordinador del BioBazar. Él nos presentará actualización de tocilizumab en artritis reumatoidea. Muchas gracias, doctor. Adelante. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con todos ustedes, aunque sea en forma virtual. Esperemos que pronto en forma presencial. Y les voy a hablar, como nos decían, sobre la actualización de tocilizumab en artritis reumatoidea. Primero les quiero
recordar los efectos articulares que tiene la interleuquina 6. Recordemos la formación de panus, la activación de osteoclastos. Esto va a provocar destrucción articular. También en la célula B la producción de anticuerpos y en otras células mediando la inflamación crónica. Pero también tiene efectos sistémicos. Recordemos los laxantes de fase aguda, la producción de epsidina que va a provocar una regulación negativa en el hierro, provocando anemia, el aumento y producción de megacarocitos y diferenciación con trombocitosis. También a nivel del eje hipotálamo hipófiso adrenal puede provocar cambios en el humor y fatiga, osteoporosis y con la inflamación y la elevación de los niveles de lípidos un incremento del riesgo cardiovascular. La interleuquina 6 actúa en el receptor, que puede estar en la membrana o receptor soluble. En la membrana es el que se cree que regula la parte fisiológica, es decir, que nos ayuda en la respuesta inmune innata, en la respuesta inmune adaptativa. Es lo que nos va a proteger de infecciones bacterianas, va a regenerar el epitelio intestinal y también va a tener cierto control hepático en la sensibilidad a la insulina. Esto se llama señalización clásica o CIS. Pero también está el receptor soluble, que se cree que sería el mediador de los efectos proinflamatorios a través de la activación de los TH17 y la activación osteoclástica con la producción de manifestaciones sistémicas. Esto se llama señalización en trans. Ahí tienen el receptor que está acoplado a la GP130 en la membrana y viene la interleuquina 6 a la izquierda. Eso se llama señalización clásica. También podemos tener el receptor soluble con interleuquina 6 que se une a la GP130 de una membrana. Eso es la transseñalización. Y recientemente se ha descubierto un tercer mecanismo, modelo de señalización de interleuquina 6, que se llama transpresentación, cuando una célula tiene el receptor de interleuquina 6 y otra tiene la GP130 y a través de la interleuquina 6 se unen y hay una señalización. Esto, por ejemplo, podría ser la neuroinflamación o los mecanismos de activación de células dendríticas. Doctor, disculpe, le hablo de producción. ¿Sí? ¿Le puedo ¿Sí? pedir que se puede quitar los audífonos? Porque al parecer hay un problema con su micrófono. Que desconecte sus audífonos, ¿Ahí va bien? el computador. A ver, hable, por favor. Hola. Sí, ahí se escucha mejor, porque creo que tiene un problema con el micrófono de sus audífonos. Entonces, si puede hablar directamente al computador, mucho mejor. A ver si se me escucha. Bueno, a ver si se escucha ahí o... Se escucha ¿Se mejor. escucha? Sí, se escucha mejor. Muchas gracias. Continúe, disculpe. A ver, yo desconecto a ver si se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola, hola. Sí, se escucha perfectamente. Continúe. Doctor, muy bien. Bueno, acá tenemos la Actemra, el tocilizumab, que ha sido estudiado en una amplia gama de pacientes, más de 650.000 en 18 estudios. Veo que entró. Continúa, sí, continúa el problema. Un segundito. A ver, Ignacio, si nos puedes ayudar. Sí, creo que el problema, doctor, no sé, usted ya desconectó los audífonos del computador, ¿cierto? A ver, no te escuchaba. ¿Qué me decías? Sí, cuando empezó a hablar por segunda vez, ¿había desconectado los audífonos del computador? Sí. Ya, entonces creo que tenemos un problema de conexión de internet. A ver, hable ahora, quiero ver cómo se escucha su voz. Hola, hola, hola. Hola. Sí, ahí se escucha bien. ¿Sigo? Sí, siga y esperemos creo que es un error de conexión. Entonces, esperemos que en este minuto no se escucha la interferencia. Entonces, sigamos y esperemos que continúe así. Muy bien. Bueno, como les decía, Actemra ha sido estudiado en una amplia gama de pacientes, 650.000 en 18 estudios pivotales,
y ante la falla en diferentes ensayos clínicos, como ante la falla metotrexato, en los DIMER resistentes, anti-TNF resistentes, tanto en monoterapia como en terapia combinada, y tanto en forma subcutánea como endovenosa. También recordemos que está aprobado a partir de los 2 años de edad en la artritis idiopática juvenil, tanto en la forma sistémica como en la forma poliarticular. Ahí vemos los principales estudios. Aquí todos han cumplido con el DAS28 menor de 2.6, con el punto final primario a la semana 24, tanto en monoterapia, terapia combinada, resistencia a TNF, DIMAR o metotrexato. El estudio ARRAY nos mostraba que la terapia combinada con tocilizumab no fue superior a la monoterapia, como vemos ahí en la curva del promedio del DAS28, prácticamente similares. Y es uno de los medicamentos que nos ha enseñado mucho de la monoterapia. Fíjense todos los estudios que han evidenciado la monoterapia a nivel global y a nivel también de los estudios japoneses. También fue el primer biológico que comparó con otro biológico en monoterapia. Fíjense el tocilizumab endovenoso versus el adalimumab subcutáneo, y también encontró el punto final primario a favor del tocilizumab, ya con las curvas que se separan a las 4 semanas. El Actemra subcutáneo tiene una eficacia similar al Actemra endovenoso. Ahí vemos las curvas, fíjense en la CR20, a la CR50 y a CR70, como las curvas son prácticamente iguales. Y también está recomendado en las guías internacionales. Esta es la actualización de las guías EULAR 2019, donde vemos que ante la falla a metotrexato uno puede utilizar un biológico o un inhibidor de JAK quinasa, y ahí está el tocilizumab. Pero cuando uno ve la búsqueda bibliográfica que hicieron para hacer esta guía, fíjense en los cuadritos verdes, que cumplen con los outcomes ACR20, 50, 70, la capacidad funcional medida por HAQ, la reacción booleana y la prevención del daño estructural. Y fíjense que todos los que tienen verde son los anti-TNF, los inhibidores de interleuquina 6 y los inhibidores de Janus quinasa. Entonces ahora vamos a ver si sale esta pregunta, a ver si pueden votar. ¿Ustedes qué tratamiento eligen como primer biológico ante la falla metotrexato si tuvieran estas dos opciones, un anti-TNF o un anti-interleuquina 6? Por favor, si pueden votar. Bueno, estoy viendo los resultados. No sé si han votado todos, pero ahí se van moviendo las curvas. Bueno. Muy bien. Más o menos el 60%, bueno, ahí está más, un poquito más. 25, 44. Veo que se va achicando la diferencia. Está muy bien, está muy bien. Acá vemos los resultados prácticamente casi iguales, un poquito más de anti-TNF, 54, 53% versus 46%, pero igualmente cualquiera de las dos opciones, por supuesto, son válidas, pero yo les quiero mostrar este estudio, que es el estudio ACTION, donde justamente evaluó pacientes que fallaban a metotrexato con AR moderada severa, y el médico les indicaba o tocilizumab o un anti-TNF.
y se medía el DAS28 por PCR a las 24 semanas. Y lo que vieron fue una diferencia a favor del tocilizumab a las 24 semanas, que también se mantenía hasta la semana 52 con respecto a los anti-TNF, tanto en el análisis primario como también en el score de propensión. También se vio en el índice clínico, el CDAI, en el HAQ, en la capacidad funcional, y también en la supervivencia a la droga, sobrevivía más con tocilizumab versus un anti-TNF. En cuanto a la seguridad, no hubo diferencias significativas y por lo tanto en los DIMAR resistentes, los pacientes que comienzan un biológico, en estos pacientes que son de la vida real, el tocilizumab fue utilizado más en monoterapia que en un anti-TNF. También el perfil de seguridad, como les decía, son similares en toci con un anti-TNF y hubo más sobrevida del tocilizumab y también mejoría en el DAS28, en el recuento de articulaciones tumefactas, en el CDAI, función física, que un anti-TNF. Este es otro registro japonés, y ellos evaluaron también pacientes con AR que fallaban a DIMAR y los dividían también en TNF o tocilizumab. Lo que vieron fue nuevamente una curva de sobrevida mejor para el tocilizumab y no hubo diferencias en los eventos adversos. Entonces recordemos que si nosotros bloqueamos al receptor de interleuquina 6, vamos a disminuir los reactantes de fase aguda, vamos a disminuir los niveles de hepcidina aumentando la hemoglobina, vamos a mejorar los turnovers, los marcadores de turnover y cartílago óseos con reducción de la resorción ósea y del turnover del cartílago, y también vamos a reducir la activación de células B disminuyendo el factor reumatoideo. Y esto también se ha demostrado en diferentes estudios. Por ejemplo, Radiate nos mostró cómo normaliza casi los niveles de PCR a las 24 semanas el tocilizumab. Esto se ve mucho con los inhibidores de la interleuquina 6. También las escalas de fatiga, cómo mejoran con el estudio Option con tocilizumab, tanto 8 y 4 miligramos kilo. Y este es otro estudio también de la vida real con 153.000 pacientes que nos muestra la parte de la anemia. Fíjense que en esta cohorte había pacientes con tocilizumab, con tofacitinib, con biológicos de otro mecanismo de acción o con DIMARS con otro mecanismo de acción, y en todos el toci mejora la hemoglobina y los niveles de hematocrito mucho más que los otros mecanismos de acción. Acá tenemos otro estudio colaborativo de la vida real europeo que está compuesto por 10 países, 10 registros de países europeos, y ellos vieron cómo el CDAI en pacientes con monoterapia de tocilizumab, con tocilizumab más metotrexato, con metotrexato y otro DIMAR o con otro DIMAR son similares a nivel del CDAI, pero en la sobrevida ellos ven que el tocilizumab que tiene metotrexato sobrevive más que la monoterapia de tocilizumab. Este es otro estudio también de la vida real en ancianos y vemos que en los mayores de 65 años la remisión no se alcanza tanto como en los menores de 65 años y tampoco la respuesta agular buena. Ahí ven el DAS28 por eritro como a la semana 24 es mayor que en los mayores de 65 está peor la actividad de la enfermedad que en los menores de 65. Y esto, los factores de riesgo para no tener una respuesta agular justamente son la edad, la duración de la enfermedad y la PCR alta al basal. Pero cuando ven la curva de sobrevida, en tanto mayores como menores de 65 años, el tocilizumab fue similar. También en este metaanálisis de 14 estudios uno puede ver en cuanto a eventos cardiovasculares que el tocilizumab tiene menos eventos cardiovasculares comparado con abatacept y con anti-TNF, y el abatacept y anti-TNF tiene eventos cardiovasculares similares. Y en cuanto a stroke, accidente cerebrovascular, no tienen diferencias ni tocilizumab, ni abatacept, ni anti-TNF. Y también es un medicamento que puede ser utilizado, como vemos en este estudio, en pacientes con insuficiencia renal, que vemos en el cuadro de la tabla de la derecha, como con o sin insuficiencia renal
se llega a una eficacia medida por SEDAI. También sigue publicando el tocilizumab en este ACR que pasó hace poquito. Hubo 3 póster, uno de escalada de dosis en Estados Unidos, que recuerden que están las 2 dosis aprobadas, de 4 miligramos kilo y 8 miligramos kilo, y también la de 162 miligramos subcutáneo semanal y cada 2 semanas. Y ellos veían cómo en el subcutáneo cada 2 semanas, si escalaban la dosis, mejoraban la eficacia. También en otro estudio vieron cómo también se reduce el dolor aun cuando siguen articulaciones tumefactas, por lo tanto plantean una acción a nivel central contra el dolor, y también cómo mejora la capacidad funcional tanto el tocilizumab endovenoso como el subcutáneo en monoterapia o en terapia combinada desde la semana 12 a la semana 24. En el EULAR también hubo trabajos, y este es un trabajo de la vida real, un registro del Corona, que es un registro de Estados Unidos, evaluó pacientes con tocilizumab subcutáneo o endovenoso. Ellos vieron cómo mejoraba el SEDAI, el índice clínico, también que el toci era en general usado con 2 o más biológicos previos, y que la durabilidad era más corta si tenía una malignidad o una diabetes persistente. En cuanto a esto de persistencia, en la revista argentina también hace poquito hubo una búsqueda bibliográfica que evaluó diferentes trabajos con persistencia a 5 años o más. Fíjense todas las drogas que se evaluaron, y entraron justamente 6 estudios de tocilizumab, y lo que se vio fue que ante la falla a un DIMAR, como puede ser el metotrexato, la mayor persistencia correspondió a tocilizumab, un 66%, seguido de abatacept, un 57%, y golimumab, un 54%. Y cuando hubo evaluación de una línea terapéutica posterior, después de un biológico, la mayor tasa de retención fue de rituximab y segundo del tocilizumab. También en estos tiempos de COVID hay muchos estudios que están evaluando diferentes drogas, entre ellas el tocilizumab, y en estas recomendaciones uno puede ver que si uno tiene una infección activa por COVID, se recomienda suspender los biológicos, excepto si tiene inhibidores de la interleuquina 6. Entonces, entendiendo un poco todo el rol de la interleuquina 6 y su bloqueo, uno puede ver que tiene efectos a nivel articular y efectos a nivel sistémico, como el dolor, como la fatiga y como la anemia. Y uno podría pensar en pacientes con comorbilidades como pueden ser la diabetes, la osteoporosis o los desórdenes del humor. Entonces, uno si va a seleccionar el mejor paciente, el mejor candidato a tocilizumab, hay diferentes opciones, como les decía antes, la parte clínica. En cuanto al factor reumatoideo, es independiente, sea factor reumatoideo positivo o negativo. También hubo un estudio interesante de que aquellos que tenían una sinovitis linfoidea respondían mejor a tocilizumab. En cuanto a los niveles de PCR o interleuquina 6, hay estudios controvertidos. Un estudio reciente español demostró que los altos niveles de interleuquina 6 y los bajos de su receptor respondían mejor a tocilizumab. Por supuesto, hay que ver también los antecedentes, y uno no le daría tocilizumab si tiene una historia de diverticulitis, y sobre todo de diverticulitis complicada, y como cualquier otro biológico, uno actúa antes y actúa mejor si trata intensamente y agresivamente al paciente en forma temprana. Recordemos las precauciones, tenemos que ir pidiendo un hemograma con recuento de plaquetas cada 4 a 8 semanas, luego según el juicio clínico, un hepatograma completo cada 4 a 8 semanas y luego cada 3 meses, también los niveles de lípidos 4 a 8 semanas y luego cada 6 meses, y eso lo vamos a manejar según las guías locales de hiperlipidemia o las alteraciones cardiovasculares y factores de riesgo según el cuidado estándar. Acá vemos un poco la historia desde los años 80, donde se describe la interleuquina 6, se describe su receptor, y después aparece justamente el tocilizumab en artritis reumatoidea y en otras indicaciones, como vimos en el video, incluso
ya viendo la parte de COVID. El tocilizumab está aprobado en artritis reumatoidea, en artritis idiopática juvenil, en la enfermedad de Castleman, en la arteritis de células gigantes y en el síndrome de liberación de citoquinas, y está siendo estudiado en otras enfermedades como lupus o como neuromielitis óptica. Fíjense que hay otros inhibidores de la anticardiovascular, fíjense el mecanismo tan importante que es que está haciendo desarrollar otras drogas que tienen el target directo a la interleuquina 6, directo al receptor o en ambos, como el Olanzapine, que tiene tanto a la interleuquina 6 como a su receptor. Ahí vemos un gráfico donde, por ejemplo, el toci y el sarilumab son bloqueantes justamente del receptor, tanto de membrana como soluble, y hay otros que son bloqueantes de la interleuquina 6, como el loloquizumab, el sirukumab, el gelimsumab y el clazakizumab. Y por último ahí tienen, para terminar, el gráfico donde uno puede ver que en la interleuquina 6 hay diferentes dominios donde van a actuar las diferentes drogas que están en investigación, y como les decía, el Olanzapine como inhibe al nivel también de la GP130 y del receptor soluble y de la interleuquina 6. Bueno, entonces les agradezco mucho la atención y bueno, recordemos entonces para terminar que sigue demostrando el tocilizumab en los congresos ACR20, EULAR 2020, la eficacia con un perfil de seguridad aceptable sin mayores riesgos de los que ya conocemos. Muchas gracias y bueno, perdón por las dificultades técnicas. Muchas gracias a usted, doctor, por su excelente charla, una muy buena puesta al día del tocilizumab. Y bueno, las fallas técnicas es lo que uno tiene que sobrevivir o soportar, ¿cierto?, en esta nueva era de los congresos digitales, así que es súper entendible. Muchas gracias y lo invitamos a que se quede con nosotros para la mesa redonda, que será al final de la charla que viene a continuación. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con nuestro programa, el doctor Cristóbal Oyarzún nos va a presentar una serie de casos clínicos en la cual vamos a compartir experiencias, como dice el título de la jornada de hoy, y vamos a interactuar con él en opinar sobre los diagnósticos. El doctor Cristóbal Oyarzún es reumatólogo del Hospital Base San José de Osorno, jefe del Centro de Responsabilidad de Medicina, miembro del Registro de Especialistas de UNACOM y docente de la Universidad Austral de Chile. Bienvenido, Cristóbal. Es tuya la cámara. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a la filial sur de la Sociedad Chilena de Reumatología por invitarme a esto. Es difícil hablar de casos, cuando muchas veces, tanto en el pregrado como en el posgrado, como en distintas instancias, hay que llamar al reumatólogo cuando hay una cosa rara. Yo siempre me acuerdo de un profesor que decía, las cosas raras llaman al reumatólogo o al endocrinólogo, como que fuera rarología. Y uno tiene la tentación de mostrar cosas raras, cosas infrecuentes. Voy a tratar de presentar 3 casos de manera cortita. Son casos de patologías que se ven frecuentemente relacionadas a la reumatología, algunas con una resolución que es un poco sorprendente y otras no tanto, y que la idea es que podamos aplicar estos casos en lo que vemos cotidianamente, tanto para el médico que no es especialista como para el médico especialista. Vamos a partir con el primer caso, ¿ya? Titulado así como La niña con debilidad. Esto es una menor, ya de sexo femenino de 12 años, que no tiene antecedentes personales, pero tiene un antecedente muy notable, que su mamá, ella refería haber tenido hace unos 20 años una dermatomiositis, enfermedad poco frecuente por lo demás. En el relato la mamá no había mucho registro en la ficha, había tenido clínica y exantema característico,
una biopsia negativa y que había sido tratada con metotrexato y prednisona con respuesta completa y remisión sostenida, y desde hace años, por supuesto, se encontraba sin tratamiento. Esta niña tenía un desarrollo psicomotor adecuado, y de los antecedentes, lo otro que destacaba, que había fallecido el papá hace algunos años atrás. Por lo demás, el resto no era nada destacable. Ella consulta por 2 semanas de compromiso del estado general, debilidad proximal, dolor y un exantema eritema violáceo con edema de los párpados y eritema malar muy característico que les voy a mostrar. El resto de la anamnesis no tenía nada que destacar, ¿ya? Usualmente nosotros no hacemos esto de mostrar la cara a los pacientes, pero es muy destacable, digamos, que esta chica tiene no solamente este eritema violáceo, como si se hubiera pintado los ojos, se hubiera puesto algo de base, sino que además tenía edema de los párpados, y como se destaca ahí en la fotografía, había un eritema sobre la superficie malar y el dorso nasal, muy característico de algunas enfermedades reumatológicas. Y por lo tanto, la primera pregunta que vamos a hacer es, con los elementos propuestos, compromiso del estado general, debilidad proximal de las extremidades superiores, dolor muscular y ese RAS característico, ¿cuál sería su diagnóstico más probable? Pueden votar en el rincón donde salen las encuestas. Sí, no sé si estarán votando la gente o hay una clara mayoría por un diagnóstico. Vamos a darle algunos segundos más. Bueno, en honor al tiempo, la gran mayoría de las preferencias, el 93%, se inclina sobre una dermatomiositis, y con porcentajes menores del 2%, síndrome conversivo, polimialgia reumática y la polimiositis. Al examen físico, la paciente, esta menor, tenía una tetraparesia proximal M4, ¿ya? Hay que recordar que los grados de paresia van desde M0, donde no hay contractura muscular, hasta M5 con contractura muscular y fuerza normal. O sea, M4 es el paciente que eventualmente vence la gravedad, que presenta cierta resistencia al examen, pero que no es capaz de tener una resistencia normal. Y dudosa de los antebrazos. No tenía calcinosis, no tenía signo de Botrón, no tenía otros elementos de mesenquimopatía. El estudio ambulatorio mostraba un hemograma que es normal, una sedimentación normal, una PCR que es normal, perfil bioquímico normal, una creatinquinasa normal y anticuerpos todos negativos. Se repitieron en varias oportunidades, todas iguales. Se le hizo una capilaroscopía del lecho unguial que era normal, y en ese momento no había disponibilidad de resonancia magnética de cuádriceps o de la cintura escapular por el costo. Y por lo tanto, a esta chica la hospitalizamos para estudio y biopsia. ¿Ya? La biopsia muscular en realidad no tenía ningún hallazgo relevante a la microscopía óptica, ¿ya? En esa oportunidad no se pudo hacer inmunohistoquímica. Y de la evaluación de las otras especialidades no había nada que destacar. Se realizó sí una electromiografía. La electromiografía estaba concluida como compatible con una miopatía. En base a los elementos propuestos, ¿cuál sería su diagnóstico más probable? ¿Una dermatomiositis como tal o una dermatomiositis amiopática o sin miositis? Solamente para recordar, las enzimas, la CK era normal, tenía esta biopsia que era normal y tenía la electromiografía que era compatible. Bueno, las preferencias se inclinan 3/4 con una dermatomiositis amiopático o sin miositis, contra un cuarto que vota por una dermatomiositis como tal. Solamente para recordar, vamos a tratar de responder brevemente estas preguntas. ¿Será realmente una dermatomiositis? ¿Es una dermatitis amiopática? ¿Y qué es una dermatomiositis amiopática?
cómo evolucionará nuestro paciente, que es muy interesante porque estamos hablando de una niña, y cómo se comporta en la población pediátrica, y por último, si es necesario y con qué intensidad tratarla. Los criterios clásicos de Bohan y Peter ya describen que para el diagnóstico de una dermatomiositis tienen que haber dos grupos de criterios. Uno está el criterio de la piel, ya, que es clásicamente el eritema, el rash heliótropo, ya, seguido por las pápulas de Gotrón y las lesiones eritematosas, que son muy características tanto en el dorso como en el cuello y como en las manos y la superficie extensora. Y también habla de 4 criterios musculares, ¿ya? La debilidad simétrica de los músculos de cintura escapular y cintura pélvica y el cuello, la elevación de las enzimas musculares, las anormalidades características, la electromiografía y la biopsia muscular con hallazgos típicos tanto para dermatomiositis como polimiositis. Y se habla que para tener una dermatomiositis debiese tener al menos un criterio de piel y 3 criterios musculares. En este caso, nosotros tenemos el criterio de piel y tenemos como criterio muscular la debilidad simétrica y la electromiografía característica, ¿ya? Con estos 3 criterios nos daría como para una dermatomiositis al menos probable. Por otro lado, será una dermatomiositis amiopática, y en primer lugar distinguir que hay distintas definiciones de la dermatomiositis amiopática o clínicamente amiopática, porque hay distintos estudios según como uno lo busque, ya algunos estudios que muestran que hablan de mínimo compromiso muscular, o sea, puede tener incluso algunas alteraciones musculares menores en la electromiografía, pero que en general el compromiso muscular es muy menor o no es clínico. Casi todos los estudios que han evaluado esto, que son básicamente series de casos, ya hacen referencia a los criterios de Schottenheimer como criterios más importantes, en las que se describe que no hay compromiso muscular de ningún tipo, ¿ya? Y las series muestran en general que de los pacientes con dermatomiositis, entre un 11 a un 20% de ellos son dermatomiositis clínicamente amiopática. No sé cómo se vean en el computador de ustedes, y les voy a pedir que hagan un acto de fe, pero donde están las flechitas, se describen criterios mayores al lado izquierdo de su pantalla y criterios menores en el lado derecho de la pantalla. Los criterios mayores, de forma muy somera, hablan del rash heliótropo, ¿ya? De las pápulas de Gotrón y del signo de Gotrón. Y al lado derecho, los criterios menores hablan el eritema macular violáceo, ¿ya? Como puede ser el signo del manto, o el signo del escote, o el signo de la pistolera, etcétera, etcétera, ¿ya? Habla del eritema periunguial y las telangiectasias periunguiales, hablan un poco de este rash descamativo que se ve a veces en las extremidades o en la superficie extensora, hablan de las manos de mecánico, hablan de otros fenómenos como calcinosis cutis, etcétera, etcétera, para establecer el diagnóstico de una dermatomiositis clínicamente amiopática. Para recordar, para la audiencia, para quienes no son médicos especialistas, las pápulas de Gotrón son placas eritematosas o eritematoviolaceas, a veces descamativas, que se ven en el dorso de la superficie de los nudillos, habitualmente las articulaciones interfalangicas proximales y distales. En el caso de la fotografía del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, es también destacable que tiene un eritema periunguial que es muy característico también de los pacientes con dermatomiositis. En el lado izquierdo de la pantalla está el signo de Gotrón, que también son pápulas eritematosas o eritematoviolaceas, perdón, con descamación, que se ven habitualmente en la superficie extensora, como la rodilla en este caso, pero pueden ser en los codos y en otras partes. La tercera pregunta que queríamos responder, ¿cómo evolucionará esta dermatomiositis clínicamente amiopática? ¿Ya? Y en primer lugar es difícil resolverlo porque en la definición de la dermatomiositis clínicamente amiopática generalmente se sigue a los pacientes por tiempos de 3 meses, de 6 meses o de 24 meses, y después uno no sabe si vuelven a tener, si empiezan a tener compromiso muscular o no. Y solamente hay reportes y series de casos, pero se habla que la enfermedad puede progresar hacia el compromiso muscular o el compromiso mayor entre un 12 a un 20% de los pacientes. O sea, estamos hablando 1 de cada 8 a 1 de cada 5 pacientes. Tiene una asociación clínica con varios subgrupos de pacientes, principalmente asociación con enfermedad pulmonar difusa, ¿ya? En que se ve en mayor porcentaje que la dermatomiositis común y corriente y aparentemente tendría un peor curso. Y también una asociación importante con la malignidad. Y en ese sentido,
el panel de miocitis, ya este examen donde nosotros somos capaces de detectar algunos anticuerpos que comprobadamente tienen relación con la dermatomiositis, muestra que la presencia del MDA5 ya se ve hasta en un 65% de los pacientes, ya, y que se asocia principalmente, bueno, con el compromiso pulmonar, y también con el TIF1 gamma, que se ve hasta en el 10% de los pacientes, que tiene una asociación muy importante con lo que es neoplasia y malignidad. Y por último, la cuarta pregunta, para ver qué vamos a hacer en el fondo con esta niña, es cómo se comporta en la población pediátrica, ¿ya? Nuevamente, son solamente series de casos, ¿ya? En general, una enfermedad que es poco frecuente, hasta un 12% de los pacientes de población pediátrica se comportan como una dermatomiositis clínicamente amiopática, un poco parecida a la situación de los adultos, y aparentemente la dermatomiositis tendría un curso más benigno en los niños que en los adultos. Y como cosas bien interesantes, fíjense los exámenes de laboratorio, la LDH, que es clásicamente una enzima que se eleva en el compromiso muscular, en la rhabdomiólisis, se eleva, claro, en el 73% de los pacientes, pero, por ejemplo, la creatinquinasa, que es característicamente de la rhabdomiólisis, se eleva solamente hasta en el 60% de los casos, que podría hacer suponer un poco lo mismo que nosotros vemos en esta niña. Y con respecto al tratamiento, se asimila un poco lo que es el tratamiento en adultos, en general una combinación de corticosteroides con metotrexato, aunque habían varias publicaciones que proponían observar a estos niños hasta que desarrollaran compromiso muscular, o bien hasta que se diera la enfermedad. Y desde el punto de vista clínico, en el gráfico que está a la derecha de la pantalla, es mucho menos frecuente la presencia de RAS heliótropo con respecto a los adultos o de las pápulas de Gotrón, a diferencia del RAS eridematoviolacio que se ve como, por ejemplo, el RAS del manto o del escote o del pistolero. Bueno, lo que hicimos al final con esta niña, le iniciamos prednisona, 1 miligramo por kilo más metotrexato, ¿ya? Y luego de 8 semanas se trató de titular los corticoides. Sin embargo, había progresión del dolor y la tetraparesia, que ahora aparecía en un M3, y había compromiso de los brazos intermitentes, lo que empezó a llamar la atención. Había días que estaba con debilidad, hay días que no estaba con debilidad. Habían otra serie de anormalidades al examen, como movimientos que no parecieran de la esfera orgánica, y una prueba de Hoover. Recordad que la prueba de Hoover es una prueba que es para distinguir lesiones de tipo neurológico, pero que a veces ayuda también en ver cuán fiable es el examen muscular de un paciente. En este caso, la prueba de Hoover era dudosa, así que ante la duda de diagnóstico, el fracaso de tratamiento y estos hallazgos, decidimos derivarla a un centro pediátrico para evaluar. Y la conclusión, a los 2 meses volvió esta niña, síndrome conversivo. Las cosas que pasan en la reumatología. Finalmente se le practicaron los mismos estudios en este centro pediátrico, y como no había coincidencia entre algunos exámenes, le suspendieron el tratamiento y se dio espontáneamente. Y de hecho, con psicoterapia la chiquilla mejoró completamente. Moraleja. Pero toda esta cosa hay que sacar siempre una moraleja. Uno ve lo que está acostumbrado a ver. No pasa mucho en el ámbito de la subespecialidad, que todo uno lo mira con una cara. Para el pintor todas las murallas son tela, ¿ya? Y a veces uno tiende a perder un poco el contexto global o obviar algunas cosas que podrían ser evidentes para el médico general. Y como segunda moraleja, la dermatomiositis clínicamente amiopática existe, y de lo que es interesante es tratar de definir a nuestro paciente, definir un perfil. Y para eso el panel de miositis nos agrega mucho valor. O sea, el paciente que tiene algunos de estos marcadores de severidad o de daño es un paciente que debería tratarse activamente. Y por último, para la reflexión, puse esa frase ahí. Yo siempre recuerdo una frase de uno de mis maestros en la reumatología que decía, a propósito del síndrome conversivo, ¿cómo es posible que el cerebro de una persona pueda imaginar todos los síntomas y signos que puede tener una enfermedad e incluso imitarlos? Porque el RAS heliótropo que tenía ella era similar a cualquier RAS heliótropo que uno ve en los pacientes, y eso desapareció incluso sin tratamiento. El segundo caso que voy a presentar es una paciente con dolor cervical. Es una profesora de 62 años, hipertensa e hipotiroidea, ¿ya? Dirigidamente refiere hace 4 meses un episodio de un escotoma del ojo izquierdo
que fue evaluado por el oftalmólogo, el cual no le dio mayor importancia, y 2 meses y medio previo a la consulta comenzó con cefalea, dolor cervical, omalgia bilateral, dolor poliarticular y cruralgia progresiva, con dificultad incluso para incorporarse de una silla, asociada a mucho compromiso del estado general y síntomas en la esfera depresiva, por lo cual le habían indicado algunos estabilizadores del ánimo. Fue evaluada por reumatología, donde se le solicitaron algunos exámenes: anemia normocítica, normocrómica, una VHS elevada de 61, una PCR también elevada y un anticuerpo antinuclear positivo en un patrón, en un título relativamente bajo. Y probablemente si miramos la viñeta de estos pacientes nos vamos a acordar un poco la presentación que hizo ayer la doctora Pino. Y con la pregunta, perdón, la pregunta es: con los elementos propuestos, ¿cuál sería su diagnóstico más probable? Y los voy a invitar a que voten, por favor. Voy a poner el caso nuevamente, ya, pero en el fondo una mujer mayor que se presentó en un cuadro de 2 meses, compromiso del estado general, debilidad proximal de la cintura escapular y crural, asociado a elevación de reactante fase aguda. Y además, perdón, con este antecedente de este episodio de escotoma que hizo hace algunos meses atrás. Bien, tenemos que casi un 65% de las preferencias se inclina por la polimialgia reumática, seguido de la arteritis y la célula gigante con un 20%, y en menor medida el lupus eritematoso sistémico. Efectivamente, en ella se postuló una polimialgia reumática y se le indicó prednisona en una dosis relativamente baja y control. Para recordar, la polimialgia reumática, no me voy a extender mucho en esto porque la doctora Pino ayer hizo una excelente presentación. Hay varios criterios para poder clasificarla, ¿ya? Me quiero referir exclusivamente al criterio de Jones, el que aparece abajo, pero que habla en pacientes mayores, sobre 50 años, y especialmente sobre los 65 años, el compromiso doloroso de la región cervical, de la cintura escapular y la cintura pélvica, asociado a rigidez matinal de larga duración, elevación de los parámetros de reactante de fase aguda, sin otro compromiso y con una respuesta excelente a los corticoides, que es una de las características de la polimialgia reumática. Al control, 3 semanas después de esa consulta, refiere que tuvo un alivio parcial con la dosis de corticoides, pero transitorio, y habían vuelto las molestias. Había recaído los síntomas, a pesar de mantener la dosis, no la había bajado, y los exámenes persistían con hemoglobina baja, con VHS alta, PCR alta también, pero aparece un nuevo síntoma, que es fiebre objetivada hasta 39 grados, ¿ya? Que es un síntoma poco habitual de ver en una polimialgia reumática. Otro síntoma inespecífico, urinario, por lo cual se le pidió un cultivo de orina que estaba normal. Consulta en una segunda opinión, ¿ya? Un buen aspecto general, pero decaía con la habilidad emocional. Clínicamente no había artritis, no había rigidez cervical, no había focalidad neurológica, el examen cardiopulmonar y abdominal era normal, había una leve asimetría de los pulsos temporales y llamaba la atención que estaba taquicárdica, sin aspecto séptico, pero con fiebre hasta 38 grados. Y se indicó hospitalizar para estudio con varias alternativas diagnósticas. Y la cuarta encuesta es con los elementos propuestos, ¿cuál sería su diagnóstico más probable? Bien, tenemos que un 75% de las alternativas se inclinan por una arteritis de las células gigantes. La polimialgia ha reducido notablemente de un 80% que tenía recién a un 5%, y aparece con fuerza la última alternativa, que es la endocarditis infecciosa, con un 17%.
Se indicó hospitalizar para estudio, ¿ya? Voy a comentar brevemente acerca de la artritis temporal. Existe un traslape frecuente entre lo que es una polimialgia reumática y una artritis de célula gigante, y hay varios estudios muy interesantes, un estudio del 2006 del New England, que muestra que ambas entidades son las dos caras de una misma moneda, ¿ya? Y que dependiendo de la locación de los infiltrados linfoplasmocitarios, sería la expresión clínica que tiene esta enfermedad, ¿ya? Lo concreto es que cerca de un 20% de los pacientes con polimialgia reumática tienen una artritis de la célula gigante de su clínica, y hasta un 50% de los pacientes con artritis de célula gigante tienen síntomas de polimialgia reumática. Nuevamente, los criterios de polimialgia y artritis de célula gigante muestran que al menos 3 criterios deben ser consensuados, ¿ya? La edad de inicio sobre los 50 años, el dolor de cabeza o el dolor en la zona cervical o en la cintura escapular, la alteración de los reactantes de fase aguda y la biopsia de arteria temporal. Se le solicitó una biopsia arteria temporal, por supuesto, se le pidieron varios exámenes, dentro de los cuales destacaban un poco ya lo que sabíamos. Esta vez la sedimentación estaba en 83, con una procalcitonina baja, una radiografía de tórax normal, una tomografía computada de abdomen y cerebro, de abdomen, perdón, que era normal, pero la tomografía computada de cerebro mostraba una pequeña imagen hipodensa con aspecto de infarto lacunar hipertensivo. En la CK era normal, la ferritina estaba normal, complemento normal. El sedimento orina mostraba una hematuria microscópica, ya con una ligera proteinuria, y se pidieron hemocultivos y ecocardiograma, y se dejó prednisona 60 miligramos al día, que habitualmente es lo que se indica para tratamiento de inducción de una artritis de célula gigante, que es una de las emergencias de la reumatología. Evolucionó mejor con el descenso de la PCR y la VHS, pero febril al 39 y a las 72 horas de ingreso, para ese 17% que está votando, se avisa que tiene 2 hemocultivos positivos, cocácea gram positiva en acúmulos irregulares, que el antibiograma demostró que era un Streptococcus bovis. Y, por supuesto, el ecocardiograma mostró una válvula aórtica con insuficiencia valvular y con imagen nodular de aspecto fijo, típica de una vegetación. La resonancia cerebro y órbita mostró lesiones de aspecto isquémico en la región descrita, con signos de hemorragia subaracnoidea, subaguda y crónica, con realce en la región de la cisura silviana y leptomeningia sugerente de vasculitis cerebral. Y se obtiene finalmente el informe de la biopsia de arterias temporales, normal. Preguntas que uno se hace cuando ve un caso así. Y la primera es que es un hecho conocido de que la endocarditis infecciosa tiene muchas manifestaciones desde el punto de vista inmunológico, ¿ya? Y al revisar el tema, es sorprendente la poca información que hay acerca de ello, ¿ya? La mayoría de los estudios que lo mencionan habla de un consenso de que hay aumento en los niveles de complejos inmunes circulantes, y probablemente muchos de estos complejos inmunes darían cuenta de las manifestaciones, que son manifestaciones de todo tipo vasculítico, ¿ya? Está descrito la glomerulonefritis, recordemos que nuestro paciente tenía una hematuria microscópica, está descrita la vasculitis cerebral, ¿ya? Que no está bien definido si es en relación a aneurismas micóticos o como una real vasculitis de vaso pequeño, las artralgias, las artritis, los nódulos de Osler, y toda una playa de anticuerpos positivos, incluyendo la hipocomplementemia. Con respecto al compromiso del sistema nervioso central en la endocarditis infecciosa, se sabe que tanto la meningitis como las lesiones vasculíticas cerebrales son idénticas, al menos desde el punto de vista de las imágenes, a una vasculitis primaria o secundaria del sistema nervioso central, ¿ya? Y la poca información disponible hace referencia a que el tratamiento debe ser con antibióticos. En cambio, en el caso de las vasculitis ANCA, ¿ya? En el caso de la endocarditis infecciosa y glomerulonefritis, hay muchos casos descritos de vasculitis asociada a ANCA inducida por la infección, ¿ya? Y en los cuales parecería ser beneficioso el uso de corticoides, pero ojo con los sesgos, porque como sabemos, generalmente se publica lo que funciona, lo que resulta cuando el paciente sobrevive, y no a la inversa. Es interesante porque para cualquiera de nosotros lo más sensato es tratar una endocarditis infecciosa con antibióticos, ¿ya? Sobre todo si tiene una hematuria microscópica o tiene dudosos elementos inmunológicos como un ANA o un complemento o incluso nódulos de Osler. Pero en el paciente que se presenta con muchas lesiones vasculíticas cerebrales, o en el paciente que se presenta con una glomerulonefritis grave, con creatinina de 3 o 4, podría surgir la genuina duda si, además de los corticoides, será necesario
además los antibióticos será necesario tratar con corticoides. Y esa es una pregunta que todavía no está resuelta en la literatura y que los invito a todos los presentes a intentar resolverla. Moralejas, ¿ya? Este paciente que se presentaba típicamente con una polimialgia reumática, que es una patología frecuente, en general muy agradecida del tratamiento, sospechar. La presencia de fiebre, si bien es cierto está descrita hasta en el 10% de los pacientes, no es un elemento muy común en la enfermedad, sobre todo la fiebre elevada. Y lo segundo es la escasa respuesta corticoide, ¿ya? En general está descrito y es parte de los criterios que la respuesta corticoide es espectacular. En el abuelito que ingresó por 2 meses de compromiso de estado general, que ingresa por una silla de ruedas, que está desnutrido, que no ha estado comiendo y que uno le da 20 miligramos de prednisona y que a los 3 días vuelve el caballero caminando y con la familia agradecida, con una caja de bombones si es una dama y con una botella de vino si es doctor, es algo que uno nunca olvida. Y por lo tanto la escasa respuesta corticoide uno tiene que considerarla. Y como reflexión, las enfermedades que nosotros nos enseñaron a todos en el pregrado, la endocarditis, la tuberculosis, la sífilis, el VIH, son enfermedades que pueden dar de todo y que uno tiene que considerarlas en todos los diagnósticos diferenciales de la enfermedad inmunológica. Y para el caso 3, ¿ya? Vamos a hablar de algo un poquito más contingente, que es la teleconsulta, que ha estado tan en boga en este tiempo, ¿ya? En general, tanto los especialistas como los no especialistas estamos abriéndonos cada día más a lo que es la teleconsulta, pero en general tenemos cierta dificultad con ver pacientes que no hemos visto antes, ¿ya? En este caso, les voy a mostrar el caso de una paciente que era primera consulta y que consultaba por dolor de las manos. Mujer de 44 años, sin antecedentes conocidos, un mes de dolor de las pequeñas articulaciones de las manos. Dice que despierta con las manos rígidas y le cuesta flexionar los dedos. Se tomó una radiografía que está informada como normal y trae algunos exámenes que los muestra por la pantalla que dicen que el hemograma está normal, la sedimentación está ligeramente elevada, la proteína C reactiva también está ligeramente elevada, un perfil bioquímico que es normal y el resto de los exámenes muy generales, están normales. Y por supuesto que tiene miedo ir al hospital a tomarse más exámenes por el COVID. Esto es un clásico, probablemente cualquiera de los que estamos haciendo algo de teleconsulta o hemos hecho lo hemos visto. Y le digo, señora, por favor, muéstreme sus manos. Y esa es una foto de las manos que muestra la señora, que para el médico no especialista o incluso para el médico especialista uno diría que tiene la clásica mano de empanada de cualquier paciente de 44 años de este país, o bien puede tener artritis de las articulaciones. La pregunta sin duda, ya, que es más importante, es si esta paciente tiene una artritis reumatoide o no, ¿ya? Enuncié solamente los criterios del año 97 del ACR, del Colegio Americano de Reumatología, que probablemente todos los que aprendimos nosotros en la universidad, que habla de la rigidez matinal, de la artritis de 3 o más articulaciones, del aumento de volumen de las manos, la artritis simétrica, los nódulos reumatoides, el factor reumatoide y las alteraciones radiológicas características. Y la pregunta es, ¿hay que ser doctor para diagnosticar a un paciente así? O un paciente que se presenta con el bastón, con deformaciones características, con nódulos reumatoides, ¿es necesario ser doctor? Hasta el portero, como dicen, del hospital le diagnostica una artritis reumatoide a un paciente así, ¿ya? Y la artritis, por supuesto, que se puede diagnosticar por autopsia, pero no es la idea, no es la idea. Y por lo tanto, hay que ir más allá de lo evidente. La pregunta que tiene más sentido es qué elemento tendrá mayor rendimiento para el diagnóstico de AR, con la particularidad de este caso, que nosotros no tenemos la oportunidad de poder examinarla, ¿ya? Y preguntas como, ¿cuáles articulaciones le duelen? ¿Ya? Si tiene historia familiar, ¿cuáles o cuántas articulaciones le duelen? ¿Cómo están los anticuerpos, la rigidez, el tiempo de evolución? La opinión del reumatólogo, la opinión del paciente, ¿qué elemento podrá tener mayor valor en el diagnóstico de un paciente que consulta con esas características? ¿Ya? Esta discusión se dio hace unos 15 años atrás y un poquito más, acerca de establecer modelos predictivos, ¿ya? Traigo a colación este artículo de la Arthritis and Rheumatism, que es del año 2007, ¿ya? Que es de la cohorte de Leiden, que es una cohorte de artritis precoz, de cerca de 1.700 pacientes en esa época, donde tomaron a 570 pacientes
que se presentaban con artritis indiferenciada, o sea que no cumplían criterios para una artritis reumatoide, y los seguían un año para ver quiénes de ellos progresaban hacia artritis reumatoide o cuáles de ellos se mantenían como una artritis indiferenciada o migraban hacia otro diagnóstico. ¿Ya? Estas son las características basales de este grupo de pacientes. Marqué con una flechita de color rosa aquellas que tienen una significancia importante entre los pacientes que sí progresaban hacia artritis reumatoide y aquellos pacientes que no progresaban hacia artritis reumatoide. La edad, ¿ya? El sexo femenino, ¿ya? El compromiso, la duración del inicio de los síntomas, ¿ya? Mientras más tiempo, ¿ya? Mayor significancia, mayor diferencia entre estos grupos de pacientes, el compromiso de articulaciones grandes y pequeñas, la localización simétrica, el compromiso de las extremidades superiores e inferiores. Puse en el cuadradito la compresión o el dolor a la compresión transmetacarpiana o transmetatarsiana, o sea, apretar las manos del paciente o apretar los tarsos del paciente, que hoy por hoy es de los signos clínicos que tiene mayor importancia en el diagnóstico de artritis. El número de articulaciones que están comprometidas, ¿ya? Valores de PCR, sedimentación y, por supuesto, los marcadores como factor reumatoide o anti-CCP. Al analizar esta diferencia y ver cuáles de estas variables de manera independiente podrían tener mayor peso, se ve que la localización en las extremidades superiores y extremidades inferiores, ¿ya? La rigidez, a mayor rigidez, mayor probabilidad, que es algo que se ve mucho en la clínica. El número de articulaciones inflamadas, a mayor cantidad de articulaciones inflamadas, mayor probabilidad. El número de articulaciones sensibles, a mayor cantidad, mayor probabilidad. Los niveles de proteína C reactiva y, por supuesto, la presencia de anticuerpos en título alto. Son las variables que parecieran tener mayor peso en el diagnóstico de la artritis reumatoide. Y, finalmente, estos modelos predictivos, sé que no se nota mucho, se construyó una curva ROC y solamente les voy a mencionar de este estudio que cuando los valores en el gráfico que está a la derecha arriba, en general, el paciente que tenía sobre 11 puntos en esta tabla de valores, el 100% tenía artritis reumatoide. Y sobre 8 puntos, cerca del 86% de los pacientes tenían artritis reumatoide. ¿Ya? Finalmente, el año 2010, publicado en el ARD, salen los criterios actuales que se ocupan para el diagnóstico de artritis reumatoide y lo que deberían ser los que rigen un poco nuestro actuar en pacientes como la descrita en este caso. ¿Ya? Para resumirlos brevemente, estos criterios están hechos para ser empleados en un paciente que tiene demostrada al menos artritis, ¿ya? Que es un elemento que nosotros carecemos en este caso, ¿ya? Y en segundo lugar, en un paciente que no tiene una mejor explicación para los hallazgos articulares. Y habla de estos 4 puntos: el compromiso articular, a más articulaciones, más probabilidad de tener artritis reumatoide. Fíjense que con 10 puntos, con 10 articulaciones, tiene 5 puntos de 6 que tiene que tener para el diagnóstico de clasificación de artritis reumatoide. La serología, a mayor nivel de factor reumatoide, CCP, mayor probabilidad. Los reactantes fase aguda, a mayor nivel de proteína C reactiva o de sedimentación, mayor probabilidad. Y por último, la duración de síntomas, sobre 6 semanas versus de menos de 6 semanas que tiene menos peso. Estos criterios están hechos, la letra chica se las voy a resumir, con las características que le decía, y incorpora una variable muy interesante, es que la artritis se puede demostrar de cualquier método, no solamente objetivada por el médico, sino que puede ser demostrada por ecografía o por resonancia. Tenemos nuestra paciente, ¿ya? Nuestra paciente yo le pedí que se comprimiera la mano para ver si le dolía o no le dolía, y efectivamente sentía dolor en las áreas que están marcadas con un círculo. En resumen, para la teleconsulta, que va a ser algo que probablemente vaya a rondar nuestra vida en algunos años en el futuro, lo que uno quisiera siempre es poder objetivar la artritis o la inflamación, ¿ya? Para el reumatólogo que está acostumbrado a hacer eso, puede no tener tanto desafío, puede ser un poco más desafiante para el médico no especialista que no está acostumbrado, pero hay que acordar que podemos apoyarnos de exámenes que están disponibles, como son la ecografía o también la resonancia magnética, cuando existe la duda. La distribución y el compromiso. Yo diría que es de los aspectos más importantes en la anamnesis del paciente. El compromiso de mano y de pies, que es muy característico de la artritis reumatoide.
¿ya? No solamente el paciente consulta por dolor, inflamación de las manos, sino que también de los pies. Y escasamente el compromiso de la columna. La artritis reumatoide, recordemos que es una enfermedad de las articulaciones diartroideales, o sea, las articulaciones que tienen membrana. Y si bien es cierto, nosotros tenemos las articulaciones interapofisiarias, las articulaciones costovertebrales o la costotransversa, tienen membrana sinovial, es muy poco frecuente que ellas se comprometan. Y sí al compromiso de las articulaciones interfaléngicas proximales, pero no al de las distales, que se ve en otras enfermedades, principalmente la artrosis y también en la artritis psoriática. Muchas articulaciones, mientras más articulaciones comprometidas refiere al paciente, mayor probabilidad de artritis reumatoide, ¿ya? Y la rigidez prolongada, que es uno de los aspectos que no se consideran en los criterios Euler, pero que uno lo ve frecuentemente. El paciente con artritis reumatoide generalmente se queja de que no puede hacer las cosas en 1 hora, en 2 horas. Cualquier paciente que les diga que durante toda la mañana es incapaz de hacer las cosas de la casa, ese paciente probablemente tenga una artritis reumatoide y no otra enfermedad. Y por último, la duración de los síntomas. A mayor duración de los síntomas, también es más probable que tenga artritis reumatoide. Me quiero tomar este último slide para hablar de que existe una diferencia entre los criterios de diagnóstico y clasificación, ¿ya? Los criterios de clasificación están hechos para distinguir entre entidades que son más o menos parecidas. Los criterios de clasificación no están hechos para distinguir a un paciente con una neumonía de un paciente con una diabetes, sino que están hechos para distinguir enfermedades que son parecidas. Por ejemplo, un paciente con lupus de un paciente con una esclerodermia, y esa distinción es importante porque se ve en el contexto de estudios clínicos. Yo quiero probar un tratamiento para pacientes con lupus y no me interesa ver cómo anda este tratamiento en el paciente con artritis o con esclerodermia o con dermatomiositis. No quiero que me ensucie ese análisis, ¿ya? Y por lo tanto los criterios de clasificación, que son habitualmente los que son publicados y los que se enseñan en toda la escuela de medicina y en los libros, que son muy distintos al diagnóstico. El diagnóstico es una conclusión. La conclusión a la que se ha llegado en base a sopesar la evidencia clínica y de laboratorio para un paciente en particular. Y por eso nos hemos sorprendido, tanto cuando estamos en la etapa del pregrado como en otras instancias, como el doctor de más experiencia dice, este paciente tiene lupus. Y uno suma los criterios y no le da sus criterios para lupus, pero tiene lupus, ¿por qué? Porque es un paciente, es un colega que tiene experiencia. Habitualmente sí, nosotros basamos el diagnóstico en criterios de clasificación y hay que saber que no existe solo un test para el diagnóstico de las enfermedades inmunológicas, ¿ya? Uno podría decir que el mejor test es la opinión del reumatólogo, incluso para diagnosticar una endocarditis. Y muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Excelente tu presentación, muy entretenida. Son casos de la vida real, le recuerdo a la audiencia, y las dificultades que Cristóbal presentó son las que se nos presentan diariamente en la consulta. A continuación te quiero invitar a que participemos de la mesa redonda y quiero invitar a la doctora Bancalari y al doctor Gustavo Casado que se conecten para contestar las preguntas de la audiencia. Hay preguntas para todos, que voy a empezar por la doctora Bancalari. Doctora, en su opinión, en su experiencia, ¿cuándo elegiría rituximab por sobre la ciclofosfamida para los pacientes con Wegener? No está conectado su audio, doctora. Perdón. Para inducción, tratamiento de mantención, o de mantención, perdón, no escuché. Para inducción, sí, cuando hay un paciente y que hay que elegir cuál dejarle, independiente del costo, digamos. Juguemos a que estamos en una vía. Las últimas recomendaciones incluso recomiendan el uso de rituximab sobre ciclofosfamida, pero más que nada es para la población, por ejemplo, de niños, o sea, de adulto joven, para preservar, por ejemplo, que no haya toxicidad gonadal, ¿ya? Y para evitar neoplasias a largo plazo. Se usa más que nada en ese tipo de pacientes. También en pacientes, por ejemplo, usaría yo más rituximab que de ciclofosfamida, pacientes que estén
con más riesgo de infecciones, pacientes diabéticos, ya que se pueden descompensar o aumentar el riesgo de infección en los pacientes cuando están con la ciclofosfamida endovenosa. Y doctora, en términos de costo en la mantención, porque la dosis de mantención del rituximab es baja, son hasta 500 miligramos, ¿cierto? ¿Será costo-beneficio considerando que se pone cada 6 meses con respecto a las otras drogas que se usan para la mantención? O sea, yo sí o sí, si se puede, yo mantendría siempre con rituximab de mantención. Uno, por la facilidad, que es una dosis de bajas, incluso de 500 miligramos, endovenoso, cada 6 meses, el paciente no está tomando nada oral, y las tasas de seguir con mantención ya se han probado que son más altas que la acetropina, por ejemplo. Así que yo de todas maneras elegiría rituximab de mantención. Solamente tenemos que tener cuidado en el tema de si es que el paciente hace alguna hipogamaglobulinemia. En esos aspectos tenemos que tener consideración. Ok, muchas gracias. Doctor Casao, interesantísima su presentación, nos dio algunos tópicos nuevos. Yo me quedé pegada, como se dice, con lo que informó de que el tocilizumab tendría también una acción a nivel central en cuanto al dolor, lo cual está como muy de moda ahora con esto de los PRO, ¿cierto?, en valorar el dolor del enfermo. ¿Nos podría explicar un poco más sobre eso? Sí, en realidad no hay, se está estudiando el tema, sí se ve en varios estudios, como les decía, que uno ve el dolor relativo a la inflamación, que eso es lo que vemos con muchos medicamentos, e incluso los antiinflamatorios y corticoides. Pero se está viendo en los estudios también con TOSI y con inhibidores de Janus quinasas, que aparentemente habría un mecanismo a nivel central que no se conoce muy bien, pero se sabe que está. ¿Por qué? Porque persiste la inflamación articular con las articulaciones tumefactas y el dolor disminuye con este tipo de medicamentos. Teorías hay muchas, a nivel incluso hasta de endorfinas se han hablado, de mecanismos neuronales, paraneuronales, el sistema hipotálamo hipófiso adrenal. Bueno, hay varias teorías, no se sabe muy bien, pero sí se sabe que en alguna acción tiene a nivel central. Ok. Otra pregunta. Siempre la población mayor de 65 años es como excluida de los estudios clínicos y tocilizumab tiene trabajos en esta población. Y sus resultados compararon, ¿cierto?, de que en algunos índices no fue tan bueno como en la población más joven. Pero eso es sabido también que el HAC de estos enfermos en general, con todos los fármacos, tampoco mejora tanto, precisamente por las comorbilidades que tienen, siempre van a estar rígidos, siempre les va a doler algo, entonces los scores mienten un poco. Incluso tienen VHS de per se más alta. Entonces, ¿cuál es su opinión en eso? ¿Cuál es su experiencia de eso? Sí, siempre tenemos que tener en cuenta todos los aspectos, ¿no? Y la capacidad funcional a cierta edad y con ya limitaciones no va a mejorar. Por eso tenemos que ver todos los aspectos, tenemos que ver el dolor, tenemos que ver la inflamación, tenemos que ver los laboratorios, y por eso, si bien no se analizan a los mayores de 65 años en estudios solo con ellos, pero sí hay muchos subanálisis. Y en general, todos los biológicos y los inhibidores o dimar sintéticos dirigidos tienen eficacia también en esta población. Sí se ha visto, con los registros sobre todo,
en cuanto a eventos adversos que tienen un poco más de infecciones en los mayores de 75 años. Pero sin duda, como vos decís, hay que evaluar al paciente como un todo y todos han tenido eficacia en la artritis reumatoidea, incluido el tocilizumab. Gracias, doctor. Hay una pregunta del doctor Carlos Martínez en cuanto a la persistencia del fármaco. Después de tocilizumab, ¿son los anti-TNF? En cuanto a persistencia. No, digamos, los que más, depende a qué nivel estamos hablando, ¿no? A nivel de falla DIMAR convencional, el TOSI en la búsqueda bibliográfica que hicimos en la Sociedad Argentina de Reumatología, fue el que más evidencia tuvo el TOSI, por sobre el golimumab. Igual, si uno ve los trabajos, hay diferentes trabajos que también avalan, y sobre todo dentro de los anti-TNF al golimumab en la persistencia. Y si uno ve los pacientes que han fallado ya un biológico, el anti-TNF, no, ahí ya cae, hay más en persistencia, incluso en abatacept, y también en inhibidores de llanosquinasas, más que un anti-TNF luego de la falla un biológico. Muchas gracias, doctor. Doctor Oyarzún, su caso muy bueno, y lo que más se repite en el chat polémico es preguntarse con respecto al primer caso, ¿cómo es posible que un RACH, que una electromiografía con un patrón miopático pueda ser un síndrome conversivo? ¿Tiene más antecedentes de eso? ¿Alguna explicación que haya dado este hospital pediátrico? No tengo ninguna explicación. Sé que se le repitieron los exámenes a la paciente, se le suspendieron los medicamentos ante la sospecha o sea, ante la duda diagnóstica, y con medicamentos suspendidos desaparecieron todas las manifestaciones que yo no tengo explicación para eso, lo que no significa que no haya una explicación. Hay muchos aspectos de la medicina que nosotros no conocemos, lo que sí es muy claro que sin tratamiento y solamente con psicoterapia se le pasó todo lo que tenía la niña. Uno puede haber dicho, a lo mejor el tratamiento incidió en ello, sí, puede ser, ¿ya? Pero es algo que no deja de llamar la atención. Son esos casos que uno recuerda para toda la vida, y por eso quería mencionarlo, más que por lo anecdótico, sino porque uno debe considerar... Y a lo mejor la miopatía y eso también fue viral, porque como de verdad cuesta entenderlo. ¿Hay otra, no sé, algún comentario? ¿No? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, fue una de las cosas que discutimos también, preferentemente por ser niña, y le pedimos parvovirus, le pedimos los virus de la monoglosis, por supuesto las serologías virales, VIH, y todo eso era negativo. Hay un sinfín de virus que pueden provocar manifestaciones inmunológicas como las descritas, pero sí es una de las explicaciones que se barajó. Ok, y hay una pregunta del chat en la cual dice que ¿qué aconsejarías tú para iniciar un tratamiento a nivel de atención primaria para un paciente que se sospeche que tenga una artritis reumatoidea? ¿Recomiendas iniciar algo por mientras o mejor derivar lo antes posible? Sí, es una excelente pregunta, porque es uno de los dilemas a los que uno se enfrenta en la atención primaria. Yo trabajé hartos años como médico de atención primaria, y uno ve estos pacientes que consultan por dolor y uno dice, ¿será alguna patología degenerativa que tiene un comportamiento que es molesto para el paciente, pero benigno a largo plazo? ¿O una fibromialgia? ¿O será algo que le puede causar algún daño? Y si me permite a mí, hay dos tips que me gustaría dejarle a la audiencia del médico no especialista, que son los diagnósticos diferenciales del paciente que le duele todo, ¿ya? Uno es la fibromialgia, por supuesto, y el otro es la artrosis. Particularmente la artrosis nodular, que es esta que produce estos grandes nódulos de Heberden y de Bouchard, que muchas veces se confunden con artritis. Y en el primer caso, la fibromialgia,
yo le diría que la respuesta es la consistencia de los síntomas. El paciente con fibromialgia, cuando uno lo entrevista, habitualmente dice que tiene días buenos, días donde no le duele nada, y días donde son muy malos, que no puede hacer nada, que son habitualmente los días que consulta. En la artritis reumatoide no es así, los días son generalmente muy parejos, ¿ya? O sea, la rigidez se repite día tras día, tras día, tras día, ¿ya? Eso es un hallazgo anamnéstico y yo me gustaría destacar. Y lo otro que el dolor de la paciente con fibromialgia habitualmente es más difuso, no solamente duele la articulación, sino que duele todo el cuerpo y como dijo el doctor Maray el otro día, con alodinia e hiperalgesia, que son dos síntomas que uno tiene que buscar dirigidamente en la anamnesis. Con respecto al paciente con artrosis, ¿ya?, que se queja de dolor articular, en general son limitadas las articulaciones que duelen, a diferencia de la artritis, que duelen prácticamente todo, y ahí la pregunta del millón, creo yo, es, ¿le duelen los pies? Específicamente, ¿le duelen los metatarsos? A un paciente que le duelen las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas, y le duelen los metatarsos con rigidez prolongada, ese paciente tiene artritis reumatoide hasta que se demuestre lo contrario. Y con respecto al tratamiento, nosotros en general, voy a hacer un juicio de valor y un prejuicio de valor. En general, los que nos gusta la medicina interna o que nos gusta la medicina del paciente, somos un poco timoratos a iniciar tratamiento o a ser agresivos en la terapia. Perdón si ofendo a alguien, no es mi intención. Y nosotros tratamos de darle algún tratamiento. Si fuera un cirujano y alguien consulta por dolor de la guata, vaya a una consulta, cómprese un escáner, hágase lo que sea al tiro. Y el tiempo en la artritis reumatoide es dinero. No, perdón, el tiempo es articulación, ¿ya? O sea, tiempo que espera el paciente es tiempo que se rompen sus articulaciones, que se erosionan. Y por lo tanto, si uno tiene la genuina duda, ¿ya? Que uno no sabe si el paciente tiene o no tiene artritis, o sea, que vaya a una consulta privada, que se haga una ecografía, que se haga una resonancia, y con eso. Y con respecto al tratamiento, dosis bajas de antiinflamatorio que uno le puede dar a cualquier paciente, o incluso dosis baja de corticoides, 5 miligramos. En general, el compromiso articular no se resiste a eso en la artritis reumatoide, le va a dar alivio a su paciente, mientras el paciente consulta con un especialista, ¿ya? Pero el concepto es que el tiempo, ¿ya?, que nosotros dejamos pasar es tiempo que el paciente pierde de sus articulaciones. O sea, eso uno no, en los tiempos que corren hoy, es poco ético dejar que un paciente espere 6 meses, un año, esperando una consulta con un especialista, teniendo la oportunidad de hacerlo, ¿ya? Uno le dice al paciente, no, espere que le llegue la interconsulta, pero si uno le dice al paciente, ¿sabe qué? Usted de aquí a un año más puede quedar con secuelas, puede quedar cojo, yo creo que cualquier paciente va a hacer lo que sea por conseguir una consulta. Muy bien, absolutamente de acuerdo. Bueno, en virtud de la hora, ha sido una jornada muy, muy ilustrativa, muy interesante, nos deja muchos mensajes. Quiero agradecer a los expositores de hoy, doctora Bancalari, doctor Casado, doctor Oyarzún, y agradecer a la organización y a la filial Sur por este curso. Creo que un curso online que ha sido un éxito en cuanto a asistencia, en cuanto a calidad de los expositores, y esperamos que lo podamos repetir año tras año. Buenas noches, que tengan unas muy buenas noches, un excelente fin de semana y encantados de haber compartido con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.